Bienvenidos todos, espero que estén muy bien. Estamos ya esta es nuestra segunda sesión del Seminario Poblano de Filosofía Moderna 2024, pues ya tenemos varias ediciones, ya tenemos, de hecho, no es la primera vez que participa el doctor Paniel en el seminario y entonces es una alegría que esté nuevamente por acá, siendo un gran amigo y bueno, alguien muy querido en la universidad, que fue profesor de la universidad, ahora ya está por allá en San Antonio, eh, haciendo varias cosas, bueno, múltiples cosas, ¿no? Paniel se multiplica, Paniel sabe cómo librar la navaja de Occam, multiplicarse sin que las entidades sean sin que haya una multiplicación de entidades innecesarias. Entonces, pues, Paniel, muchísimas gracias por aceptar. Nuevamente, pues yo tengo la obligación de agradecer a nuestros patrocinadores, que son Pepsi y Telcel, que también nos dan fondos para poder fondear todo este tipo de eventos y que podamos seguir haciéndolos de forma gratuita, que esa es la intención, que no sea, que no sea una forma de algo más del mercado, sino que más bien sea algo que realmente contribuya a la formación, a la promoción del estudio de la filosofía moderna y del Renacimiento. Y bueno, qué mejor que tener una plática sobre el Cusano, que fue un grande, 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 grande. Bueno, ahora lo van a ver con más detalle con el doctor Paniel, que simplemente por recordar, una de las líneas, de las muchas líneas que ha desarrollado Paniel, porque Paniel se ha dedicado a muchas cosas, es la filosofía de las matemáticas, y concretamente respecto a Nicolás de Cusa, pues tiene esta aproximación desde la filosofía de las matemáticas. Y bueno, Paniel, pues somos todos tuyos. Yo cierro mi micrófono para ya dejarte el tiempo. Pues muchas gracias, Robert. Muchas gracias, chicos, por estar presentes. Les agradezco su presencia en este seminario poblano de filosofía moderna en la edición 2024. Ya es la cuarta, ¿verdad? O tercera edición. Cuarta edición. Entonces ha habido pues una gran variedad de valiosas contribuciones. Entonces me siento muy privilegiado de ser de los que, digamos, hemos dobleteado. Pero incluso quiero comentar algo antes de comenzar, que justo mi otra participación en el seminario poblano, que gracias al profesor Roberto está disponible, de hecho, en su canal de YouTube, pues estaba yo, claro, ¿no? Federico, perdón, vamos a dejarlo entrar. Si quieres, yo me encargo de todo Tú eso. te encargas, sí, ¿verdad? No puedo hacer tantas cosas a la vez. En fin, estaba comentándoles que tuve la fortuna de participar en el Seminario Poblano de Filosofía Moderna en el año 2021, fue mi última participación, y además fue sobre el mismo autor, el gran, pues, gozne, decimos, o sea, no sé si esa palabra le sea familiar, pero gozne es una bisagra, ¿no? Es un gozne para muchos autores, por ejemplo, Karl Jaspers considera a Nicolás de Cusa como una bisagra entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Y bueno, pues también es un representante de la filosofía renacentista, entonces ocupa realmente muchas posiciones interesantes en la historia del pensamiento. Otro gran, eh, Otro gran admirador de Nicolás de Cusa es Hegel, quien lo ve como el primero de los grandes pensadores alemanes. Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues hay un gran prestigio detrás de este pensador, pero curiosamente, pues no siempre se tiene oportunidad de tocarlo, de tocar su pensamiento. Una de las cosas que, pues, bueno, eh, una de las cosas que suceden es que a veces cuando tenemos cursos en las carreras de filosofía medieval, pues a los que estudian filosofía
medieval no les da tiempo de llegar hasta Nicolás de Cusa, y a los que estudian filosofía moderna, pues empiezan un poquito después de él. Entonces, desgraciadamente no siempre tienen la atención que merecen, ¿no? Pero, bueno, pues yo estoy contentísimo de haber podido revisar mi participación previa en el Seminario Poblano de Filosofía Moderna en el año 2021, porque el profesor Roberto, pues como les digo, nos hizo disponible la participación en línea, grabada, ¿no? Entonces, bueno, pues pude revisar un poquito lo que compartí en aquella ocasión, y pues les puedo dar noticias de que muchas cosas han cambiado, ¿no? Han cambiado positivamente en mi estudio de Nicolás de Cusa. Varias cosas han sucedido. Una de ellas, pues, es que ahora tengo un poquito más de claridad. Son tres cosas que quiero hacer como premisas de esta nueva sesión sobre Nicolás de Cusa y justificar por qué vamos a retomar mucho de lo que se dijo en la otra sesión, y vamos a proponer también nuevas cosas, ¿no? Nuevas ideas. Entonces, una de las cosas que sucedieron es que ahora que estoy aquí como miembro estudiante, pero también profesor en la Oblate School of Theology, una de las cosas que sucedieron es que, bueno, afortunadamente gané una beca de la Hispanic Theological Initiative, y bueno, uno de los, que es una, pues, una red muy prestigiada, digamos, de apoyo a los estudiantes hispanos aquí en Estados Unidos, y esa afortunada circunstancia me permitió gozar de uno de los beneficios del programa, y uno de esos beneficios es que la red te adscribe un mentor para ayudarte, además de tú, digamos, mentor de la institución a la que perteneces, te ofrecen un mentor de otras instituciones para ayudarte a progresar en los estudios teológicos, en este caso. Bueno, pues para no hacer la historia larga, tuve la fortuna, gracias a esta beca, de ser asignado como tutorado digamos, ser guiado como en la mentoría por el más importante especialista sobre el Cusano en temas de teología, que es Peter Casarel. Entonces, el profesor Peter Casarella, que está en la Universidad de Duke, aquí en Estados Unidos, pues es el más importante escolar de la teología del Cusa. Y además ha sido en dos ocasiones, presidente de la Sociedad Internacional sobre Nicolás de Cusa. Entonces, bueno, pues esto generó en mí pues la necesidad de ponerme un poquito al día con el trabajo del Cusano, ¿no? Otra cosa importante que sucedió en esta transición, pues es como les decía, pues yo afortunadamente pues he podido dar durante 8 años en la UPAEP, he dado filosofía medieval, y bueno, pues esa experiencia pues me familiarizó con algunos documentos del Cusano, pero ¿qué creen? Hoy por hoy tenemos más acceso a nuevos documentos del Cusano, y una de las cosas pues que han emergido, digamos, en estos días, en estos años, en este último año, por ejemplo, nuevas traducciones, nuevos manuscritos encontrados, por ejemplo, su sermón sobre el Padre Nuestro, pues ahora ha sido recientemente traducido justamente por Peter Casarella y un equipo muy interesante de estudiosos, y bueno, pues hay nuevas cosas que decir. Y una tercera y última observación que quería compartirles es que el Cusano también es un personaje súper con una gran influencia ahora sí que es una influencer, es una gran influencia en el estudio de la espiritualidad cristiana. Entonces, bueno, pues estudios sobre el infinito, además de tener un gran interés desde el punto de vista de las matemáticas, confluye también con un gran interés en el tema del misticismo. Entonces, bueno, pues eh, esta es una nueva dimensión del Cusano que yo no conocía tan bien, y ahora estoy más familiarizándome, y bueno, pues va a agregar un poquito a lo que vamos a decir hoy. Entonces, el plan de la sesión es muy sencillo. Vamos a retomar
un poquito de la presentación que hice para la sesión anterior del seminario, pero ahora está enriquecida, digamos, de estos nuevos elementos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quiero compartir. Lo primero que vamos a hacer es hacer una brevísima recorrido biográfico para familiarizarnos. Y en segundo lugar, vamos a tocar el tema del infinito utilizando materiales que ya fueron presentados en el otro seminario, pero con nuevas reflexiones y nuevos documentos. Bueno, pues no sé si se aprecia la presentación en sus pantallas. Sí, perfecto. Muchas gracias, Fede. Entonces vamos a continuar. Aquí tienen una imagen de Nicolás de Cusa, que es una pintura que lo representa en su participación en el Concilio de Basilea, un concilio muy importante. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, tiene atrás un sombrerito de color rojo, lo que significa que era cardenal de la Iglesia romana. Algunas de sus importantes obras están aquí citadas y yo he marcado con el color negro las que nos van a ser más relevantes para esta sesión. Eh, no las voy a leer todas, nada más voy a mencionar las que son más importantes. Una de ellas, pues, es De Docta Ignorancia, que es uno de sus trabajos más tempranos. Otra de ellas es Sobre las conjeturas, de Conjecturis. Y aquí vienen otras tres que son como muy importantes en su apología de su concepto de la docta ignorancia, que son Idiota de mente, que aquí hay que separar, ¿eh? No estoy diciendo idiota de mente, sino idiota de latín mente, ¿no? Idiota, sí. Idiota es un término que el Cusano va a utilizar no con un sentido peyorativo, sino con un sentido de humildad. Eh, ¿Qué es qué es el idiota? Bueno, pues viene del griego, la palabra, esto esta explicación de la palabra idiota se la debo a Agustín Laje, que amablemente pues hizo una clarificación etimológica. Viene del griego idiotis o idiotes, que significa alguien que está como atorado en la idea, ¿no? Está como atorado en la transición de una idea a la otra. Entonces, el Cusano explora entre otras cosas, explora esta conexión entre pasar de una idea a la otra, pasar, por ejemplo, del error a la verdad. Y bueno, pues esa transición, nosotros como viatores, personas que vamos creciendo en el conocimiento, pues somos siempre personas en transición. Una cosa muy interesante, y esto es muy, muy curioso, fíjense que el escudo de la heráldica como cardenal del gusano es una langosta de mar. Y esto tiene que ver con su apellido, que su apellido era Nicolás Krebs, en en alemán. Krebs significa cangrejo, pero cangrejo y langosta, pues se usa la misma palabra para hablar de los dos animales marinos. En español, por ejemplo, pues la palabra cangrejo viene del latín cancher, y curiosamente, eh, la palabra cangrejo viene de una derivación del latín de cómo camina el cangrejo, que es cancherus. Entonces, cancherus se convirtió en cangrejo en español. Pero en latín, al igual que en alemán, langosta de mar y cangrejo se llaman con la misma palabra. Entonces, aquí tienen ustedes un cangrejito playero, que tengo aquí en resina. Y bueno, una de las cosas interesantes que el mismo Cusano utilizó el símbolo de la langosta es que la langosta camina despacito, ¿no? Y el cangrejo, dicen en México, decimos que camina para atrás, ¿no? Bueno, en realidad camina como de lado, ¿no? Pero el Cusano abrazó esto en su heráldica. Eh, y en cierto modo, pues representa la posición del idiota, es decir, alguien que poquito a poco está pasando del error a la verdad.
simplemente para que ustedes sepan eso. Este, la su escudo en la heráldica también representa un poquito esta idea filosófica de la docta ignorancia, que todos somos idiotas, es decir, que todos somos ignorantes y que estamos en el proceso de entender las cosas mejor. Entonces, tiene tres tratados que son idiota de mente, idiota de sapiencia, o sobre la idiota que, o acerca de la mente, idiota o acerca de la sabiduría, idiota de Staticis Experimentis, que es ya una obra más específica sobre estadística matemática. Otra obra que no remarqué aquí, pero debería haber remarcado, es de la visión de Dios, de Visione Dei. Bueno, Nicolaus von Hues, o Nicolás de Cusa, que nació en la zona de Treveris en 1401 y murió en Lombardía, en Todi, en 1464, fue un teólogo y filósofo considerado el padre de la filosofía alemana, como les digo, por Hegel, y personaje clave en la transición del pensamiento medieval al del Renacimiento, de los primeros filósofos de la modernidad. Pues ya lo comentamos. Hijo del naviero Jonathan Krebs, y de Caterina Römer. Su nombre primitivo era Nicolás Krebs, o Krebs, pero fue conocido por Nicolás de Cusa por la ciudad en que nació Cus. En 1425 se matriculó en teología en la Universidad de Colonia, donde estudió las doctrinas de Alberto Magno, el platonismo y aristotelismo de la época, y curiosamente uno de los grandes estudiosos de Raimundo Lul, o Lully. Yule, bueno, no me acuerdo cómo se pronuncia, ahí tú me ayudarás, Robert. Desde 1426 fue secretario delegado papal, el cardenal Orsini, lo que le permitió acceder al círculo de los humanistas e introducirse al mundo de la política eclesiástica. Como les digo, pues él participó en el concilio de Basilea y su participación fue muy, muy importante. Él mismo se dedicó al estudio de los códices, descubriendo hasta 800 textos de Cicerón y en 1429 uno de los 16 comedias de Plauto que entregó al cardenal Orsini. Entonces, bueno, pues a él le debemos, entre otras cosas, junto con Lorenzo Bala, otro renacentista que el profesor Roberto seguro les está enseñando. Bueno, pues fueron muchos de los redescubridores de muchas fuentes antiguas en la época del Renacimiento y entre otras cosas, pues muchos de los redescubridores de los diálogos de Platón, porque como ustedes sabrán, los diálogos de Platón fueron poco conocidos, sino hasta después del Renacimiento, ¿no? Los medievales solo tenían el Timeo y mucha filosofía neoplatónica, pero no directamente Platón. Ordenado presbítero en 1430, se doctoró en Derecho Canónico. Aquí tiene una conexión con otro gran pues erudito de la posterior, que es Leibniz. Bueno, pues los dos son expertos en Derecho. Y curiosamente hay algo de ese sabor del derecho en muchas de sus maneras de argumentar. Como les digo, en 1431 participó en el Concilio de Basilea, donde entabló amistad con Juan de Segovia, otro erudito de la época, que tiene que ver con la controversia del molinismo sobre la libertad. Entre 1400, bueno, todavía no existía esa controversia, sino es un precursor de esa controversia, pero era como el teólogo más renombrado de Salamanca. En 1432 a 1436 defendió de manera activa el conciliarismo, pero la radicalización antipapal del concilio le desconcierta y se reconcilia con las tesis del Papa, convirtiéndose en su apoyo intelectual más relevante. Intervino en las negociaciones que consiguieron un breve periodo de conciliación entre las iglesias católica romana y ortodoxa griega y en la cuestión husita de Juan de Hus, un protoprotestante, digamos. Predicó la cruzada contra los turcos y medió en la pacificación de las relaciones entre Francia e Inglaterra, entre otras de sus actividades, ¿no? Uno de los pacificadores que lograron acabar con la famosa guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Identificado por muchos como anti-aristotélico o anti-escolástico, introdujo la noción de coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos, que
que en último término es Dios, es el horizonte de esta coincidencia. Para superar todas las contradicciones de la realidad, fue uno de los primeros filósofos en cuestionar el modelo geocéntrico del universo. Un verdadero precursor de Copérnico, porque ya estaba, por razones ontológicas, cuestionando, y metodológicas, cuestionando el sistema geocéntrico de lo que hoy llamamos el sistema solar. ¿No? Bueno, no tenemos tiempo de hablar de esto, pero basta decir una de las cosas que Peter Casarella me ha ayudado a saber del Cusano, es que el Cusano no fue canonizado justo por sus posiciones en apoyo del conciliarismo, entre otras cosas. Pero curiosamente muchas de las ideas que él explora sobre pues la idea de una cierta democracia eh, en, en el gobierno de la Iglesia, pues son mucho de lo que hoy el Papa Francisco, por ejemplo, defiende como el camino de la sinodalidad, ¿no? Entonces, en cierto modo, muchas de las ideas del Cusano hoy son consideradas como perfectamente ortodoxas por la Iglesia Católica, pero en su tiempo pues eran ideas un poco audaces, ¿no? Entonces, bueno, pues quién sabe, a lo mejor en nuestro tiempo el Cusano puede ser reivindicado incluso hasta generándose un proceso de canonización, quién sabe, ¿no? Pero sí hay muchas personas que están interesados en promover su causa. Aquí tienen ustedes una imagen de un manuscrito de 1488 de la Docta Ignorancia, ¿no? Porque qué bonito manuscrito. Ahora, vamos a lo que nos ocupa, que es el infinito en el pensamiento del Cusano. En la sesión anterior exploré los aspectos metafísicos, los aspectos geométricos y los aspectos teológicos, compartiendo una reflexión del infinito con respecto al tema de la proporción. Pero hoy en día quiero enfocarme en aspectos metafísicos en cuanto que permiten una conexión con los aspectos matemáticos de hoy en día sobre el concepto de infinito, pero al mismo tiempo llevan una carga de misticismo. Aquí les puse una cita de Visione Dei en el capítulo 9 que dice, bueno, ahí está es uno de los pocos textos que se encuentran de él en alemán, pero, y que está, por cierto, disponible en la página oficial del proyecto de recuperar los textos del Cusano, que es pues, la página oficial, digamos, de la Sociedad de Estudios del Cusano, que ha puesto a disponibilidad del público en general todos los trabajos más eh, en edición crítica que se tienen del Cusano. Entonces, bueno, pues un gran servicio de esta sociedad. Así que he encontrado el lugar donde puedes, cito, así que he encontrado el lugar donde puedes encontrarte descubierto. Está rodeado por la unidad de los opuestos. Es el muro del paraíso en el que vives. Su puerta está custodiada por el espíritu más elevado del entendimiento. Si esto es sí, no es derrotado. Su acceso no estará abierto. Bueno, esta es una famosa cita que recupera el sitio de internet, digamos, de los textos del Cusano, porque combina las tres cosas de las que estamos hablando, el misticismo, la filosofía y la teología. Misticismo, filosofía y teología, perdón, misticismo, filosofía y teología y matemática. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una primera aproximación al concepto de límite en matemáticas, por un lado, pero también es una primera aproximación en su propio pensamiento al concepto de teosis o deificación. ¿Qué es la teosis? Pues la unión perfecta, la unión mística entre el ser humano y Dios. Entonces, él explica en otras palabras esta aproximación siempre distante de lo finito a lo infinito a través del concepto de límite. Y este concepto de límite, que después Leibniz va a desarrollar matemáticamente y rigurosamente junto con, bueno, simultáneamente con Newton,
desarrollando el cálculo infinitesimal, pues está en germen presente en el pensamiento del Cusano, pero el Cusano llegó a este concepto a través de su reflexión eh, mística y metafísica. Entonces, curiosamente, eh, una de las énfasis que quiero dar en esta sesión es que el pensamiento del Cusano llega a intuiciones de carácter matemático a través de vías metafísicas y de pensamiento místico, lo cual es pues muy peculiar. Una de las conexiones e influencias que yo no conocía muy bien del Cusano en la sesión anterior del seminario, pero que ahora estoy más familiarizado, es por ejemplo la influencia que tuvo Meister Eckhart, el maestro Eckhart, en su pensamiento, ¿no? Otro célebre, pues, dominico del río Rin, medieval, ciertamente, un poquito anterior a él, no fue directamente su discípulo, pero sí sabemos que leyó su trabajo y que le influyó profundamente, sobre todo en la idea de que el ser humano tiene en lo más interior de su intimidad espiritual, tiene una conexión indeleble con Dios a través del principio vital, que lo que llama, el Meister Eckhart le llama el Grund. Y esto el Cusano lo explica en términos de finito e infinito. Dice que en nosotros hay en la conciencia de nuestra finitud, hay algo de infinito. Es decir, en el momento en que nos damos cuenta de nuestros límites como seres finitos, en ese momento nuestro anhelo de lo infinito emerge y por tanto nuestra conexión indeleble con Dios se hace patente. Ahora, vamos a hablar un poquito de su epistemología, porque esto va a estar, esta manera de argumentar del Cusano es muy típica de él y tiene que ver con su epistemología, que es la idea de conocimiento y proporción. Todo conocimiento va desde lo conocido a lo desconocido mediante el establecimiento de lo que llama el Cusano proporcionalidades, es decir, comparación. No existe proporción perfecta entre la cosa conocida y nuestro conocimiento de ella, si en general entre lo medido y la medida. La ciencia humana es por ello conjetural. Curiosamente, y aquí fíjense ustedes, hay algo súper interesante acerca del pensamiento del Cusano, que es un juego de palabras de la palabra latina, mens, mente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la palabra medida o mesura en latín comienza con la misma palabra que en latín comienza mente, mens. Y entonces Cusano enfatiza en esa conexión entre mens, mente, y mensura, medida o mesura, lo decimos en castellano. Entonces, lo que dice el Cusano es que nuestra mente se activa o nuestra mente se hace patente en el momento en que empezamos a hacer mensuras, comparaciones. Pero cada comparación, cada darnos cuenta de la proporcionalidad de algo es conjetural. En otras palabras, es hipotético. Es una especie de exploración hipotética del arte, ¿no? La ciencia humana, por ello, avanza como el cangrejo, ¿no? Lentamente y muy gradualmente. No sé si alcanza a ver en mi camarita, esto es un cangrejito que les enseñé hace rato. Bueno, pues avanza este, a pasos pequeños pero constantes, ¿no? Dios, entonces, también aparece en este ejercicio del mens, de la mente. Por eso, idiota de mens, la palabra idiota de mente, el corazón de ese tratado es una propuesta epistemológica que tiene una base mística. Dios es ratio et essendi, razón de ser, pero también es ratio cognoscendi, es decir, razón del conocimiento de toda la realidad. De modo que en cualquier investigación filosófica tiene por horizonte a Dios. No hay pregunta ni ente que no suponga necesariamente a Dios como su principio. Pero fíjense, esto no es un panteísmo. De hecho, en su tiempo hubo un pensador que lo acusó de panteísmo, pero esto no, es completamente alejado de la realidad del pensamiento del Cusano, porque el pensamiento del Cusano no es panteísta. De hecho, si podemos decir algo, es que una de las grandes influencias del Cusano es Dionisio el Areopagita, o pseudo Dionisio Areopagita, y una de él
El Cusano, de hecho, se dedica a comentar dos trabajos de Dionisio del Areópagita. Uno de ellos es la jerarquía eclesiástica y celeste, y en otro de los trabajos de Dionisio del Areópagita es de los nombres divinos. De hecho, el Cusano tiene una versión de los nombres divinos, una explicación de los nombres divinos del Areopagita, en la que abraza la teología apofática, es decir, la teología negativa. Entonces, nada más alejado del pensamiento del Cusano que tacharlo de panteísta. Muchos, de hecho, incluso el mismo Hegel plantea que es el protoespinoza, pero esto no es el caso, eh, porque aunque él dice que Dios está presente en todos los actos de conocimiento, porque Dios está presente como sustentador del ser en cada ser, esto no significa que cada ser sea Dios, sino significa que cada ser necesita un fundamento último que es nuestro horizonte de las hipótesis, de las conjeturas, de nuestra capacidad de compararlo con otras cosas. Es decir, en el orden de las comparaciones, siempre necesitamos un espacio de comparación. Déjenme darles un pequeño ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero comparar dos objetos, ¿no? Dos ratones electrónicos, ¿no? O mejor, siguiendo con nuestro tema de los cangrejos, dos cangrejos, ¿no? Este es un cangrejo, no, no me acuerdo cómo se llama el que tiene la pinza grandota, y este es un cangrejo normal, ¿no? Bueno, entonces, estamos comparando dos seres, ¿no? Dos cangrejos, ¿de acuerdo? ¿Sí se aprecian en la pantalla? Perfecto. Entonces, comparamos dos cangrejos y decimos, ¿qué tienen en común los cangrejos? Bueno, pues tienen, en este caso tienen 8 patas, no, sí, 10 patas cada uno, ¿no? 10 articulaciones. Pero, ¿en qué se distinguen? Bueno, en que el cangrejo de mi lado derecho tiene una de sus pinzas mucho más grande que el otro. Bueno, el punto de comparación de estos dos cangrejos es el concepto de cangrejo, ¿no? Es el universal, digamos, cangrejo, ¿no? Aunque ya les explicaré en un momento que, aunque Nicolás de Cusa se reconocía a sí mismo como un nominalista, él dice que al menos intelectualmente necesitamos el universal para poder comparar cosas, ¿no? Entonces, entre nuestra comparación entre los dos cangrejos, digamos que el trasfondo, el punto de comunidad entre nuestras conjeturas sería la idea de cangrejo, ¿no? O el cangrejo universal, ¿no? O el universal cangrejo. Pero, si eso es el caso, entonces el universal cangrejo tendría que funcionar aplicable, tendría que ser aplicable a otros universales, ¿no? Por ejemplo, el universal cangrejo tendría que poderse comparar con el universal pescado, ¿no? O pez. Entonces, bueno, aquí tenemos dos peces, ¿no? Hacemos la misma operación, comparamos un pez con el otro pez, pero tenemos el concepto de peceidad, por decirlo así, ¿no? Bueno, pero entonces, aquí, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Qué tiene esto que ver con Dios? Bueno, ténganme paciencia. Lo que estamos diciendo es que el hecho de que haya conceptos universales de referencia que son indefinidos presupone la capacidad de conocer sobre un marco de universales que están abiertos a la siempre mayor concretización. Esto lo podemos también aplicar, supongamos, a las figuras geométricas. Comparemos, dice el Cusano, un círculo con un cuadrado. De hecho, tiene un tratado que se llama La cuadratura del círculo. Y dice, ¿qué hay de común entre las dos figuras? Bueno, pues las líneas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la idea de figura es necesaria en orden para clarificar el concepto de figura. Entonces, el trasfondo en el que los universales o los conceptos universales funcionan como eh, herramientas de explicación de una mente finita, presupone que hay un espacio infinito de ser en el que los universales se pueden referir a sí mismos como comparaciones de comparación. Esto presupone un ser infinito.
Entonces, el horizonte de conocer cualquier ser es la referencia en último término a la posibilidad, al marco o al trasfondo de todas las comparaciones que es, o al horizonte de todas las comparaciones que es el ser infinito. Lo voy a poner ahora en términos, creo yo, más sencillos de la lógica diagramática. Y por ejemplo, pensemos en los, y esto se lo robo a Peirce, no es de mi autoría, pero supongamos que yo quiero realizar una operación en la que quiero comparar dos figuras geométricas. Pues necesito una hoja. Entonces la hoja es el trasfondo o el horizonte en el que las figuras geométricas necesitan inscribirse en orden de tener sentido. Entonces, en otras palabras, la condición de posibilidad de entender al ser finito es el ser infinito. Es decir, un ser ilimitado o un espacio de ser ilimitado en el que los seres finitos pueden enmarcarse. Curiosamente, fíjense, aquí, esto ya lo dije en la otra sesión del seminario, pero lo voy a repetir ahora. La referencia última de lo finito es, de lo infinito, no es la negación de lo finito. Aunque la palabra que utilizamos en español, infinito, viene de la negación, etimológicamente es la negación de lo finito, en realidad lo que dice el Cusano es que en el orden del pensar, primero es lo infinito, que es la condición de posibilidad, y luego es lo finito, que es el corte que haces sobre ese espacio infinito de posibilidades. Esto puede explicarse en teoría modal de manera, digamos, relativamente sencilla, pero también es una manera de entender las relaciones entre números reales. En la teoría de números, por ejemplo, eh, Peano y desarrolló unos ciertos axiomas sobre lo enumerable, que también hoy en día se le llaman axiomas de Peirce, porque fue Peirce quien los propuso antes que Peano. Pero estos axiomas lo que explican es justamente que la capacidad de enumerar cosas presupone la serie infinita de números y no al revés. No es que conozcamos que hay una serie infinita porque contamos, contamos, contamos y nunca dejamos de contar, sino porque somos capaces de presuponer una indefinida serie potencial y la vamos haciendo actual mientras contamos. Esto también, por cierto, en la sesión anterior tuvimos la participación del profesor Martín Castro Manzano, que hizo justo esa pregunta y en ese tiempo, eh, la verdad es que me agarró desprevenido, pero hoy ya entiendo mejor esa pregunta que él me hizo y bueno, hoy usando el pensamiento del Cusano, creo que podemos entenderlo de manera más específica. Hay unos aspectos metafísicos interesantísimos aquí que podríamos destacar del pensamiento del Cusano, y uno de ellos pues es que el idiota, es decir, esa persona que está en el deseo de conocer, es es una mente que está haciendo mensura, pero en esa mensura dice, aquí en el idiota de mente, en este texto tan interesante y también en la Docta Ignorancia, que es otro texto clásico de Nicolás de Cusa, que es además el que está más traducido al español. En la Docta Ignorancia eh, se nos, se, perdón, voy a admitir a Kai, nuestro estudiante de doctorado. Va a ser bueno saludar. Eh, en la Docta Ignorancia, lo que nos dice el Cusano es que eh, nosotros somos cucharas. Esta es una cosa muy interesante. La palabra, aquí también etimológicamente hay una conexión con el castellano, ¿no? Más que con el alemán. Por ejemplo, los estudios alemanes e ingleses del Cusano no entienden esta comparación, pero aquí no me malentiendan, voy a hacer una comparación muy chistosa. Este, o sea, ustedes, por ejemplo, con sus papás, alguna vez se durmieron de cucharita, ¿no? ¿No? Sí, sí, ¿me explico a qué se,
esa comparación? ¿Qué sentido tiene? Bueno, la palabra cuchara viene del latín cuclear y se dice cuclear cucleare en italiano antiguo. Entonces, lo que dice, ¿qué significa esa palabra? Pues significa molde. Entonces, dice en la docta ignorancia Nicolás de Cusa que nosotros somos cucharas. Eh, y también hace una comparación con la palabra sapiencia. ¿De dónde viene la palabra sapere en latín? Pues de saborear, ¿no? En español está conectada igual que en latín con sabor, ¿no? Sabiduría está conectada con sabor. Entonces dice que la mente es una especie de pequeña medida de la sabiduría infinita que se amolda a esa sabiduría en pequeñas dosis, ¿no? Entonces, en la docta ignorancia dice que nuestro conocimiento de Dios viene por sabiduría. No podemos contener a Dios en nuestra mente, sino que podemos dar probaditas de su inteligencia. Y en esto consiste la docta ignorancia, saber que nunca podemos más que tocar la superficie del conocimiento divino. Y eso tiene que ver con el concepto de infinito. Dice, el sentido de la docta ignorancia es el esclarecimiento de la índole de la verdad que es una e infinita. La verdad suprema se identifica con Dios en términos de máximo absoluto. Máximo, aquello que no puede ser mayor y que al ser superlativo a todo, ser es fundante de la multiplicidad. Y esto lo dice en latín, en De Docta Ignorancia, utilizando una frase, y por eso se las dejé ahí en latín, que se parece muchísimo al argumento ontológico de San Anselmo. Pero curiosamente no es un argumento sobre el concepto de Dios, sino sobre el ser de Dios. Una verdad tal como la de Dios escapa a la naturaleza típica de la razón humana, que es cucharita, que se expresa en el comparar y establecer proposición. Entonces, cuando alguien niega la realidad de Dios para el cusano, dice lo que no, no tenemos que defender a Dios con nuestros conceptos, sino que tenemos que más bien entender cómo es que pensamos. Dice, la persona que niega a Dios, dice Nicolás de Cusa, no es que niegue el ser de Dios, lo que niega es lo que está confundido es sobre la capacidad de su entendimiento. El concepto de número tiene una correlación con esto, tiene una correlación metafísica. El número es un símbolo de identidad que reside en todas las cosas, ¿no? Y aquí hay una cierta suerte de neopitagorismo. Sin embargo, la unidad escapa a la numeración, la comprensión de la unidad numérica está fuera del ámbito de la proporcionalidad, la matemática se abre al ámbito y conciencia del infinito infranqueable. En otras palabras, y para decirlo de manera muy sencilla, porque además ya el tiempo se me acaba, eh, cada número es como una cucharita de la serie de los números, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que en la serie de los números naturales, cucharita número uno recoge un poquito de la unidad de la numeralidad del mundo, cucharita número dos recoge otra y así hasta el infinito. Entonces tenemos dos capacidades de comprender el infinito, como un infinito actual y como un infinito absoluto. El infinito absoluto está fuera de nuestro alcance, pero el infinito matemático es el acceso que tenemos intelectualmente para entender que hay un trasfondo de infinitud en el ser que es como el horizonte de posibilidad del ser finito. Ah, quiero dejar un poquito de tiempo para la interacción con los estudiantes. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a, bueno, quería comentar una de las partes del plan de hoy era ya lo dije, bueno, todo esto que acabamos de mencionar de manera muy, digamos, sencilla, está más explícito en lo que él llama la transumcio in infinitum, que es como su metafísica y epistemología del infinito. Eh, quería también hablar de la coincidencia de las ideas del Cusano con la matemática contemporánea, especialmente con la matemática de Cantor.
pero bueno, ya tendremos en otra ocasión la oportunidad de hacerlo. Eh, y bueno, pues antes de concluir, quiero hacerles ver cómo este tema del infinito, o sea, que ya no vamos a poder explorar las características de cómo este tema del infinito nos ayuda a desarrollar ideas matemáticas, pero por lo menos vamos a tocar un poco de lo que hace con nuestra experiencia de Dios. Dice, la concepción de Cusa del infinito no era meramente una abstracción matemática, sino también teológica. Identificó al infinito con Dios, el máximo absoluto, que trasciende todas las limitaciones y distinciones finitas. En De Visione Dei, sobre la visión de Dios, escribe, Dios es el máximo absoluto, más allá del cual no se puede pensar nada mayor. Pero fíjense, esto suena exactamente a lo que nos dice San Anselmo en el argumento ontológico del proslogion, pero no dice solamente que es un objeto de pensamiento. Esta noción del infinito como la realidad última influyó profundamente en su comprensión de las matemáticas. Veía las verdades matemáticas como reflejos de principios divinos y la búsqueda del conocimiento como un viaje hacia la comprensión más profunda del infinito. Voy a concluir entonces con estos aspectos teológicos. El problema nociológico se funda en el problema metafísico-teológico. Dios es el máximo en que la... tampoco hablé de la complicatio y explicatio. Bueno, pero pueden ustedes ver el video de la otra sesión y ahí sí explico un poquito más esta epistemología del complicatio, explicatio, que se parece mucho a la idea hegeliana de el ser en sí, el ser fuera de sí y el ser para sí, que es la dialéctica hegeliana. Eh, bueno, Hegel tomó mucho de este movimiento de la dialéctica de Nicolás de Cusa y lo dice explícitamente en sus lecciones sobre la historia de la filosofía. Entonces, en Dios, nosotros vemos cómo es posible fundar nuestra capacidad de pensar. Y según el Cusano, nuestra capacidad de pensar se expresa de la siguiente manera. Nosotros vemos, encontramos un todo, digamos, confuso. Entonces, eh, para poder, eh, para poder entender ese todo oscuro que encontramos, lo separamos, digamos, hacemos un movimiento de análisis. Esto es lo que él llama explicatio. O sea, explicare significa ex y plicatio significa desfundar. O sea, de separar como dos hojas se separan, ¿no? Ese es el verbo explicar. Eh, pero después dice, no basta con analizar las cosas, necesitamos una síntesis. Y eso es lo que él llama la complicatio o complicación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque dice que cuando nuestro pensamiento es puramente explicativo, simplemente distinguimos cosas, pero no recomponemos el concepto. Y para llegar a la verdad se necesita complicar. Pero complicar en español, obviamente utilizamos ese verbo como algo que es sinónimo de no poder entender algo, pero aquí es al revés, aquí es la síntesis. Complicar significa volver a unir lo que estaba separado, pero ya analizado, y entonces es una síntesis. O una superación, para utilizar el término hegeliano, porque en Hegel es la Aufgehoben, la superación, en Nicolás de Cusa es la complicación. El máximo absoluto carece de relación y por lo mismo nada puede oponérsele. De este modo coincide con el mínimo absoluto. Dios, y aquí por eso es muy interesante esto de la complicación, es la complicatio absoluta, que contiene todas las cosas, no en su singularidad, sino siendo él mismo. Y las cosas son explicativo de, explicación de Dios, cuando su oculta unidad no es otra, sino su ser en Dios. Pues fíjense ustedes,
En pocas palabras, la epistemología del infinito, la epistemología de la proporción y la metafísica de la proporción que nos ofrece el Cusano es la idea de que en el horizonte de las explicaciones necesitamos un ser infinito que dé razón de lo finito, en primer lugar. Y en segundo lugar, al explicar las cosas, presuponemos que hay un contexto último de explicación que es el entender de Dios. Y en ese entender de Dios, los seres reciben el fundamento ontológico de su ser, cosa que descubrimos cuando nosotros entendemos cada cosa. Entonces, habiendo dicho esto, les doy máximas e infinitas gracias por su atención.